Buenas tardes, estamos en otro programa de Conversaciones en el CUSH, un programa del Instituto Rodolfo Kusch de la Universidad Nacional de Jujuy y de UNJU Radio, la radio de la Universidad Pública en Jujuy. Y hoy vamos a conversar un poco sobre el pensador que dio origen al nombre, que da nombre a nuestro instituto, Rodolfo Kusch, y para eso invitamos a un joven investigador, pero que ya tiene una muy buena producción y trabajo sobre el pensamiento americano, en particular el de Rodolfo Kusch. Me refiero a Matías Ahumada, que es licenciado en filosofía y está doctorando, está trabajando ya en la etapa final de su doctorado en filosofía. Así que para comenzar le damos el saludo, la bienvenida y comprobamos que tenemos una buena conexión con Matías. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo va? ¿Se escucha bien por ahí? Muy bien, te escuchamos muy bien. Matías, te agradecemos muchísimo. Hace ya tiempo que queríamos que estuvieras, pero antes teníamos el programa los lunes y coincidía con clases tuyas. Sí. Y ahora, bueno, hicimos el cambio y me parece que pudimos concretar. Matías, yo quiero hacerte una pregunta. Vos que te dedicas a la filosofía, ¿qué significa hacer filosofía en América? Porque cuando hablamos de filosofía pensamos en general en europeos, ¿no es cierto? O de la antigüedad, en Platón, en Aristóteles, o más cercanos, a Hegel, bueno, hay una larga lista. Pero, ¿qué significa hacer filosofía en América? Mira, Daniel, yo como vivo en Buenos Aires, viví hasta hace muy poquito, viví durante 20 años prácticamente en el conurbano bonaerense, en la zona oeste, en Moreno, y ahora vivo en Capital, pero tengo todo mi trabajo allá también. Y cuando puedo me voy en bici, hago lo que se dice acá bici tren, me voy en el Sarmiento con mi bici. Y justo tu pregunta me resonó a esta imagen que a veces me hago yo mismo de que hacer filosofía en América Latina es como andar en bici en Buenos Aires, porque uno tiene que ir como gambeteando un montón de movidas muchísimo más grandes que uno. Y entonces esas grandes filosofías que mencionaste, esos grandes monumentos y constructos tan poderosos, ¿no? Y tan valiosos también del pensamiento occidental, a veces me lo imagino como camiones, como colectivos, como autos que me pasan rozando y a veces siento la filosofía latinoamericana como esa bicicleta, porque digamos, es como no solamente como una fragilidad, sino como un intentar estar haciendo algo propio con lo que se puede, y también tomando esto que dice un pensador mapuche chileno, que es Juan Ñanculev, que él habla del inarumen en el mundo mapuche, o sea, el estar atento a lo que sucede, el estar en una actitud tanto meditativa como activa, de lo que va aconteciendo en el mundo. Entonces yo creo que eso es un poco el ejercicio. Quienes pudieron y quienes pueden hacer filosofía desde nuestro suelo, logran, con las herramientas que tienen y con el contexto en el que están, logran no solo gambetear o esquivar algunos supuestos o algunos tópicos que parecería ser que son los únicos que habría que pensar y que vienen del mundo occidental, por así decirlo, sino también construir nuevas maneras, ¿no? Para mí es eso. Y la otra cuestión que es
muy valiosa y que me parece que Kush es uno de los que la vio en ese sentido, es que si queremos pensar algo propio, sí o sí tenemos que prestar el oído a los saberes de los pueblos originarios y afrodescendientes. No solamente, digamos, traducir en términos propios líneas globales. Yo creo que es por ahí. Matías, bueno, te agradezco la figura de andar gambeteando con la bicicleta, los camiones y los ómnibus, que pueden ser muy interesantes. A veces uno va detrás de ellos, ¿no? En la bicicleta, pero también nos pueden pisar, nos pueden pasar Exacto. por arriba. Claro. En Kush, y vos lo planteás, tenés un libro muy interesante que lo recomiendo, Sentir Pensar América, anotaciones a partir de la filosofía de Rodolfo Kush, de ediciones Sikus. Vos haces énfasis, y Kush también, por supuesto, en la importancia de la experiencia para pensar o sentir pensar, que ya hablaremos un poco sobre este verbo nuevo que ya apareció hace tiempo, pero bueno, todavía no resulta nuevo, que sentir pensar. ¿Cómo es esta relación de la experiencia con la filosofía? A mí me parece que es fundamental, que es nodal. Mirá, hace un ratito hojeaba un libro que a mí me impactó mucho, que me flasheó, que es la experiencia, precisamente se llama La experiencia filosófica de la India, de Raymond Panikkar, que fue un filósofo y teólogo hindú y español. Y él dice en su prólogo, dice, bueno, yo tomo esta cuestión de la experiencia para nombrar mi trabajo, porque sería algo así como, hasta donde yo creo que entiendo, ¿no? Sería como que estar ligado a lo que sucede, ¿no? No sería experiencia en un sentido estrictamente empirista clásico, aunque habría ahí una línea también de conexión, pero sería más amplio. Sería hacer filosofía sería esto, procurar conectar con lo que sucede. Tener experiencia sería eso, estar atento a lo que sucede, no solamente en términos perceptibles, sino también más amplios, ¿no? Más también del orden de lo imperceptible. Eso yo creo que es... Es estar atento y meditar, ¿no es cierto?, sobre lo que... Sí. Implica una meditación, implica un rumiar, implica una atención, ¿no? Sí. Porque la realidad nos va aportando una experiencia, nos da unas posibilidades que la sola reflexión no la permite, y mucho más cuando no anteponemos una idea sobre esa experiencia con el otro. Claro, si mis ideas o mis categorías se anteponen a la experiencia, operan como un sesgo, operan como un obstáculo. No estoy atento a lo que sucede. Kush habla del asombro original. No me asombro de lo que sucede, sino que simplemente me estoy mirando a mí mismo de alguna manera, porque son mis propios presupuestos, ¿no? Entonces, la dimensión de la experiencia que me parece que Kush toma de su recorrido en el mundo andino o en el mundo popular también en general, es ese, el estar abierto a asombrarse, a dejarse sorprender por algo que está más allá de tus presupuestos. Matías, para Kush el asombro original es como la base
de todo conocimiento, ¿no es cierto? Y enmarca las relaciones, porque sería como la base de lo que podríamos llamar la religión, pero también la forma de vincularnos con el mundo, bueno, en el fondo la religión es eso, una manera de vincularnos con el mundo en su totalidad. ¿Qué originalidad tiene Kush en nuestra filosofía, en nuestro continente respecto de este asombro original? Para mí tiene que ver con el modo en que él logra poner o expresar en términos, si querés, más técnicos en algunas obras, o más filosóficos, más académicos, y también en otros modos literarios, o sea, en el trabajo con el símbolo que hace, logra resonar con lo que ya saben los habitantes de nuestro suelo. Y eso no es fácil de hacer, y me parece que mucho menos desde el trabajo filosófico. Por ejemplo, cuando él dice poner el pie en la huella del diablo, ¿no? En Indios, Porteños y Dioses dice, bueno, se trata de poner el pie en la huella del diablo. Uno se queda ahí como que, bueno, ¿qué es esto? Y en definitiva, nos estaría permitiendo conectar con esos modos de experiencia indígena, campesina, popular, americana, con esa sensibilidad y de una manera que lo hace resonar incluso también con la filosofía occidental. No sé, pienso ahora, por ejemplo, en Jacques Derrida, que habla de la huella, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es esa huella? ¿Qué es eso que queda ahí que no puede ser inmediatamente reapropiado en términos de un concepto o de una categoría, pero sin embargo me exige como veníamos diciendo, una experiencia y un asombro y un topamiento, un encuentro con una otredad? El diablo sería también esa otredad. Vos hablabas hace un ratito de esta religiosidad también, ¿no? Entonces, hacer filosofía sería poner el pie en la huella del diablo, o sea, viajar, salir más allá de las fronteras propias y estar expuesto a fuerzas que te exceden, que te contienen y te exceden, ¿no? Yo creo que todo eso se juega, o más, incluso muchas cosas más se podrían sacar de esa sola expresión. Y me parece que ahí hay algo de la sensibilidad cuyana, de cómo él logra tomar las imágenes populares y hacerlas resonar al interior del discurso filosófico. Claro, pues cuando hablamos del diablo, hay que insistir, no está hablando en la imagen habitual de lo diabólico, de la maldad, sino de lo que está oculto, de lo que está del otro lado, de lo que negamos. Claro. Sí, de lo que te incomoda, pero o te desafía, pero porque no está en tu horizonte, digamos, no está en tu algoritmo, está más allá de tus creencias o de lo que vos pensás que es lo bueno y lo malo. Es el diablo del carnaval, es el diablo de la mántica popular. A eso me parece que él se está refiriendo con lo diabólico, ¿no? Lo mismo en la figura del indio. Lo indio claro, no. A ver, contanos un poco cómo ve el indio, no afuera, no en un grupo étnico, sino adentro de cada uno. Claro, lo indio para Kush, yo creo que no
no tiene que ser, sería una mala lectura interpretar lo indio en Kush como una categoría sociológica o antropológica. A él no le interesa hacer eso. Lo indio es una, eh, una expresión, vuelvo a decirlo, simbólica, literaria, filosófica, que trata de hacer resonar en el discurso que él está construyendo algo de esa otra fuerza que nos constituye y nos excede y que a veces sale de manera, no sé, abrupta, exagerada, y que a veces intentamos también ocultar, negar, esconder o más o menos, no sé, domar de alguna manera, y que en definitiva nos hace vivir, ¿no? Él se queda en algún lugar de su trabajo, él se queda meditando sobre esta expresión popular de se te salió el indio, cuando uno se deja llevar o cuando exagera en alguna cuestión o se excede, ¿no? La salida del indio. Eh, Ese indio soy yo. No, lo indio no es alguien que está enfrente mío y que simplemente es una extrañeza. Soy yo que tengo, que estoy habitado por esa fuerza. Lo que pasa es que me enseñó esta sociedad a negarlo, ¿no? Yo creo que si tomamos esa tonalidad, incluso podemos entender en el ámbito urbano, porque a veces se podría también correr el riesgo de hacer una lectura dualista o binaria cuando él habla de lo indio y lo porteño, por ejemplo, ¿no? O sea, como blanco o negro. O blanco-negro, o lo ciudadano y lo campesino, como si fuera que son dos extremos cerrados el uno al otro. No. Se impregnan mutuamente. Lo que sucede es que nos enseñaron a negar esa otredad, ¿no? Que nos habita. La otredad que nos habita es que nos habita algo. Hay una parte de nosotros que está habitada y que tratamos de no verla, tratamos de ocultarla o nos incitan a que la ocultemos, ¿no es cierto? Que es lo que le llama Kush la atención, que es que los inmigrantes o los hijos de inmigrantes europeos hace 50, 60 años, cuando él trabajaba estos temas en Buenos Aires, tenían características que no eran las europeas exactamente, claro. Tampoco eran, claro, las indígenas originarias, era otra cosa, y esta otra cosa estaba mezclada, había sido un mestizaje, un cruce, algo nuevo, pero también había mucho antiguo de esta pulsión, de esta parte oscura por lo no iluminado, no porque sea malo, sino porque no está iluminado, no está alumbrado. Claro. Y para él es esencial, y tiene que ver esto con el estar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que ahí es donde conectan también, digamos, los gringos, como vos decís, los gringos inmigrantes son los gringos del campo, ¿no? Que llegan hasta habitar el interior también de nuestro país y entran en un diálogo tenso, por supuesto también, pero es un diálogo fecundo con los modos criollos, los modos indígenas. Se da, me parece, ahí habría que hacer un laburo también, se da en el modo de estar, ¿no? En el modo en que están siendo esos grupos, ¿no? Ahora me acuerdo yo por mi parte de mi vieja tengo esa línea gringa,
cuando llegan los inmigrantes italianos al norte de Santa Fe, lo leí en algún lado. No sabían, por ejemplo, ellos comer asado, no comían asado. Les enseñan los criollos a comer asado, a hacer asado y demás. Estoy hablando de tatarabuelos, ¿no? Entonces, es como que se empieza a dar ahí un diálogo. Vuelvo a decir, es un diálogo tenso, no es un diálogo, es un tinku, también dice Carlos Pagano, habla de tinku para traducir en términos quechuas el topamiento de Kush. Es un topamiento, no es un encuentro en términos de conciliación. Pero ahí nuevamente, ahí hay otra clave que me parece que Kush encuentra, el estar en términos de topamiento. Se daría un topamiento o un tinku o un encuentro tenso en la medida en que en ese, digamos, en esa distancia intercultural, cada uno de los términos, vamos a decir así, conectan desde su estar nomás. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué no lo explicas un poco mejor? No pretendiendo cada uno imponerse al otro en términos de identidad necesariamente, o sea, el ser entendido como identidad, yo soy esto, por lo tanto, me construyo una muralla y no te dejo a vos, ni siquiera te reconozco. Para mí, cuando se dan los encuentros en términos de un estar, se bajan las pretensiones de un orgullo xenófobo, ¿no? Por eso dije que si yo me encuentro con vos y solamente hago jugar lo que soy, en términos, no sé, de nombre o de títulos o de propiedades, y vos también, lo único que vamos a lograr es una violencia, entonces, o un desconocimiento. En cambio, el encuentro en términos, o el topamiento en términos del estar, yo creo que iría por la línea de un compartir, como esos criollos que le enseñan a los gringos a hacer asado, digamos, de un compartir desde una cotidianidad, desde un reconocimiento de que el otro también la está peleando como uno, de que no la tiene tan clara, así como yo tampoco la tengo tan clara. Creo que iría por ese lado. O sea, hay un respeto por un lado, pero respeto más bien en la existencia del otro, no un respeto light, que claro, relativo, que bueno, que todos claro, tenemos la vida de manera distinta, sino un topamiento, un enfrentamiento, quizás, pero sí sabiendo que el otro también vive la vida y la está curtiendo como puede. Sí. Eso implica una escucha. Kush lo que habla en algunos lugares es esto, de que esto implicaría un primer movimiento de escucha de ese otro. Y eso permitiría bajar en algún momento las armas del ser y encontrarse desde lo humano, dice Kush, ¿no? Si yo me encuentro con un indio y simplemente le saco una foto porque soy un turista imbécil, y entonces le saco una foto porque lo pienso como un objeto folclórico, esa foto es como una especie de arma, y lo único que hace es operar como un muro. Pero si escucho o estoy atento a sus modos de vivir, quizás
quizás se dé un topamiento, o sea, quizás se dé un encuentro de otro tipo, desde lo humano, ¿no? Kush lo menciona como conmoción, como una conmoción de nuestro sentimiento vital, dice él, ante un algo viviente. Eso tampoco es exclusivo de, nosotros estamos hablando ahora de un encuentro entre humanos, pero esto no es exclusivo de un encuentro entre humanos, se da también entre un humano y lo ultrahumano. Podés pensarlo como lo animal, lo vegetal o los dioses, si querés, o sea, lo que excede lo humano. También se puede dar un topamiento en esa línea. Matías, te propongo que paremos un minuto, escuchemos un tema y volvamos sobre esto. Y quiero que volvamos sobre la fotografía, que en la época de Kushka eran las máquinas que se sacaban las fotos. Ahora, y se revelaban y uno las tenía una semana o un mes después. Pero la fotografía ha vuelto con mucha fuerza porque las tenemos a la mano Sí. en el celu. Entonces, te propongo que paremos un minuto y volvamos sobre estos temas. Estábamos hablando recién, Matías, de estos topamientos que no son ni para destruir al otro, ni simplemente para relativizarlo y dejarlo así nomás y que a mí no me toca esta relación, porque no quiero saber mucho contigo. Y tiene que ver esto con un par de categorías que usa Muso Kush, que es la del hedor y la pulcritud, ¿no es cierto? Pero bordemos un segundito esto. Hay una pregunta que se hace Kush, porque cuando hablamos de los topamientos con los humanos y con lo ultrahumano, con lo que está más allá de nuestra humanidad, con los árboles, con los animales, con lo sagrado, con los seres de lo sagrado, nos remite inmediatamente a los mitos. Y Kush se pregunta, ¿pero estamos tan lejos de la edad de los mitos aún en la gran ciudad? Bueno, él tiene una respuesta. ¿Cómo lo ves vos eso? A mí esa es una de las cosas que me interesa de cómo él, sobre todo en Indios, Porteños y Dioses, ese trabajo que él publica a partir de su programa de radio, constantemente hay un contrapunto respecto de ese nosotros que él pregunta, ¿no? Eso me parece que es un acierto, porque precisamente no se queda en una mirada respecto de lo indígena o del campesino o del sujeto popular como si fuera un modo de ser ajeno a nosotros o simplemente distinto o mucho menos primitivo, ¿no? Como se podría pensar, o de otros tiempos, sino que precisamente al preguntar, ¿será que nosotros también somos de alguna manera así? Ahí acierta. Yo creo que evidentemente él encuentra en su momento, en su contexto, lo encuentra en el tango, particularmente en la cultura del arrabal porteño. Hoy lo podríamos leer en otras expresiones. Si hablamos solamente de música, lo podríamos leer en la cumbia, o más actualmente en el trap, en el hip hop, en la música urbana juvenil. Bueno, ahora hace poquito me estoy acordando que saca su disco este muchacho Milo J, con diálogos sonoros explícitos respecto de nuestras tradiciones. Y entonces uno dice, claro, si eso nos habita también a nosotros también somos esos. Entonces, esos mitos que vos decías, ¿no? Esas narrativas respecto de
de orígenes, de entidades, de fuerzas, de procesos de salud y enfermedad, etcétera, etcétera. Todas esas narrativas nos habitan en la ciudad, en las ciudades. Lo que pasa es que están muchas veces habladas en voz baja, pero uno indaga un poquitito y ya encuentra esas mitologías, ¿no? Esas miradas que van más allá de lo simplemente, si querés, racional o cientificista, sin negar los aportes de las ciencias y del conocimiento hegemónico, ¿no? Kusch habla de restitución de la verdad, y no como algo que puede ocurrir alguna vez en la vida, que sin duda que alguna vez en la vida puede ocurrir de una forma especialmente vigorosa, sino como una búsqueda, un trabajo cotidiano que tenemos los seres humanos, que estamos metidos en un montón de tensiones, de cuestiones que nos distraen, pero hay en el fondo una búsqueda de la verdad, de restitución de la verdad, o sea, de volver a acercarnos, a volver a experimentarla, a poder vivir en esa verdad. Y él la piensa en cuestiones cotidianas, ¿no es cierto? Muchas veces, otras veces no, en rituales, en otro tipo de experiencias, pero también en lo cotidiano, no está alejado de lo cotidiano. No, para nada, porque si no se transformaría en una verdad con minúsculas, en el sentido de una verdad, si querés, de tipo simplemente eficientista o pragmática, digamos, es verdadero en tanto me da resultados, y habría que ver en qué términos se dan esos resultados. Me parece que él, cuando habla de verdad, intenta no establecer qué es verdad. En ese sentido es muy prudente, como su profesión de filósofo lo exige. No establecer y decirnos, bueno, acá te estoy diciendo qué es la verdad, ¿no? Pero sí hacernos mirar hacia o en dirección hacia esa verdad, como vos decís, cotidiana, en el sentido de lo que está ligado con la vida. Verdadero sería lo que va en dirección a los procesos yo lo llamo vida, muerte, vida, o sea, los procesos, Kusch le diría el saber seminal, ¿no? El pensamiento seminal. La verdad, si es verdadera, es una verdad seminal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con procesos de apuesta, de buscar acertar, en el sentido de jugártelas por algo que considerás que tiene posibilidades, entonces lanzás esa semilla es verdadera. Su verdad puede también expresarse o no según la fuerza del mundo. Ahí hay otra dimensión de la verdad que te excede tu voluntad humana. Entonces me parece que en esa línea él habla en términos de verdad, ¿no? Y que me parece que la encuentra en el mundo indígena, ¿no? Claro, mientras hay una forma de pensamiento que es más mecánica, podríamos decirlo, entre comillas. Hay otra forma de pensamiento que se llama seminal, que tiene que ver con la semilla, que tiene que ver con la germinación y el crecimiento, y que va apareciendo algo que es nuevo, distinto, diferente, pero que estaba en el origen, porque sí, crecimiento nos asombra. Claro, y procesos de muerte también, y de disolución, ¿no? Hay un concepto que él toma de Ibarra Grasso, un investigador también que es
poco tenido en cuenta, Sí, donde muy poco tenido en cuenta. muy poco tenido en cuenta, donde él toma el concepto de Wiñay. Yo lo presenté un poquitito en mi libro. Wiñay sería en la traducción que él toma de Ibarra Grasso, sería como esa eternidad que se gasta, y eso es fascinante porque tiene que ver con los ciclos de disolución también. Hay procesos que van muriendo, que van declinando, aunque eso no quiere decir que se borran para siempre. Se transforman en semillas, ¿no? Creo que creo que los aztecas, los nahuas también hablan de eso, ¿no? Que cuando uno muere se transforma en semilla, esa calavera que es la semilla también. Entonces, eso es americano, eso es propiamente filosofía americana. Eh, y, y creo que Kush cuando logra expresarlo en términos de seminalidad, acierta también nuevamente, ¿no? Pues sabes que tenemos acá un mensaje de alguien que nos escucha siempre, que es Wari Kush desde Roma, Ah, mirá. y dice, aprendiendo a sentir pensar con Rodolfo Kush. ¿Qué tal? Se sorprende y dice, no es lo mío la filosofía, a pesar de la familia, bueno, Muy bien, está muy bien. pero creo que siento pienso. Muchas gracias, Matías, resulta muy clara tu expresión, felicitaciones y gran abrazo. Bueno, le Gracias. agradecemos a Wari, que es uno de nuestros oyentes, en este caso desde Roma. Que había un tema que a mí me parece que Kush tiene mucha actualidad, que lo mencionamos hace un rato, que es la fotografía. Mm, Porque él tiene él, lo hemos dicho ya en otros programas, siempre ha tenido un gran interés por la estética y posiblemente, creo yo, que la estética está en el origen de biográfico de su pensamiento, no digo mm, lógico, pero sí biográfico de su pensamiento. mm. Como nos señaló, lo tuvimos a tu director de tesis hace algunos programas, Carlos. a Carlos Sí. Pagano, que estuvimos conversando y nos estuvo ilustrando sobre esto. Pero cuyas unas referencias filosóficas, existenciales sobre la fotografía y el valor de la fotografía, qué significa la fotografía, en una época que se sacaban, sí, en momentos especiales, en un cumpleaños, en las vacaciones, ahora que la tenemos tan a mano, creo que no pierden el sentido esas reflexiones de Kush. ¿Por qué no hablamos un poquito de la fotografía? Mm. ¿Qué es la foto para Kush? Eh, yo creo que cuando él lo presenta en Indios, Porteños y Dioses, puntualmente, como ejemplo eh, de ese intento de captura de, de algo de un evento que en sí es inapresable, me parece que toma la fotografía no como arte, por supuesto, no como trabajo artístico, estético, sino que ahí toma la fotografía, por eso yo mencionaba al turista, ¿no? El turista imbécil, dije. O sea, aquel que simplemente se relaciona con la producción de la imagen desde un lugar de consumo y de acumulación y de intento infructuoso de propiedad. Esa fotografía no sirve para, para dar cuenta bueno, de lo que hablábamos al principio, de alguna experiencia. Es más, opera como obstáculo, precisamente, de una experiencia, de ese asombro original que, que Kush está queriendo mostrar. ¿Viste cuando, por ejemplo, van la gente a las fiestas de sus hijitos en el jardín o en la escuela y en lugar de ver al nene bailando, a la nena actuando, lo filman? Entonces uno dice, che, pero ¿estás acá o no? ¿Estás disfrutando o estás viendo si lo vas a postear en algún lado? A eso. Eh, Quizás si Kush escribiera nuevamente hoy,
Indios, Porteños y Dioses diría, bueno, el posteo en vez de la fotografía, ¿no? El postear o hacer un reel. Me parece que se refiere a eso, cuando opera en nosotros una pulsión más de, de apariencia, que de registro, que de búsqueda de un registro de algo que sabemos que no puede registrarse. Entonces, tiene un carácter de residuo, ¿no? Él lo menciona como un residuo, es el residuo, es lo que quedaría de una supuesta experiencia. No es una imagen de la experiencia, sino un residuo de la experiencia. Es un residuo, pero está bien esa expresión de residuo. Ni siquiera es una huella, es un residuo, es algo que queda como descarte de una pretensión intelectual, si querés, o simplemente de entretenimiento. Pero vos no conociste a la persona, le sacaste una foto, nada más, ¿no? Pero incluso de las cosas de la vida de cada uno, solemos ver pocos las fotografías que sacamos en los celulares, y si las compartimos también las miran muy poco los demás. Sí. Estoy hablando incluso de cosas cotidianas, de la vida cotidiana, pero aun cuando alguien nos muestra una foto que está haciendo muecas arriba de la muralla china, lo pasamos en un segundo, ¿no? Aunque sea alguien con quien tenemos mucho afecto. Es un segundo, es un residuo de algo que quedó. Imagínate si intentásemos capturar algo así como cuando él, por ejemplo, en Indios, Porteños y Dioses habla de los achachilas o los apus también, ¿no? Las montañas. Bueno, le sacamos una foto al cerro o a la montaña, pero en realidad no capturamos al abuelo que es la montaña. No lo podemos capturar. Es imperceptible. Pero perdiste tu tiempo en la foto. No digo que no hay que sacar fotos, por supuesto, a mí me gusta sacar fotos, pero perdiste tu tiempo en la foto cuando en realidad podrías haberlo aprovechado en la experiencia, ¿no? Bueno, ¿te queda algo en el tintero, Matías? Quedan un montón de cosas. Muchísimo. A ver, de todo lo que hay en el tintero. Me queda contarles y contarte que estamos contentos también con Martín Lieti, que es un ilustrador amigo con el que hicimos la novela gráfica. Nosotros hicimos una novela gráfica que se llama El Camino del Rayo, con la editora Estudio Mafia. Y bueno, y estamos contentos que prácticamente esa primera edición ya está agotada, quedan algunas cositas, tuvo una muy, muy buena recepción. Tuvimos un acto de mandados nomás de hacer, yo no soy guionista, me puse a hacer guión de historietas porque tenía la intención de pasar algunas cosas de América Profunda al lenguaje gráfico, entonces Martín me acompañó. Y bueno, estamos ahí en líneas de querer en algún momento sacar la segunda parte. Vos viste que América Profunda tiene 3 momentos el libro, y bueno, hicimos una versión, por supuesto, libre, de la primer parte del trabajo, y ahora vamos por una segunda parte, estamos empezando a trabajar en el tema del guión y algunos primeros bocetos. Vamos a ver qué sale con eso. Un muy buen trabajo, el de esa, sí, es cierto, de ese trabajo gráfico de combinación de guión e imágenes que Sí. vienen trabajando hace tiempo, ¿no es cierto? Sí. Sí, costó mucho porque nos agarró pandemia también en el medio y demás, ¿no? Pero bueno, finalmente salió, y fue un trabajo también de mucha investigación respecto a la iconografía andina, ¿viste? Queríamos ser lo más fieles posibles
a la iconografía inca y demás. Y ese es un laburo de Martín Lieti, y la verdad que se pasó. Así que estamos contentos con eso. El Camino del Rayo de Matías Ahumada y Martín Lieti. Bueno, se va abriendo paso el pensamiento americano, en este caso a través de uno de los grandes filósofos que tiene América, los más originales. Y me cuenta aquí en el Wari Kush que una pequeña anécdota que dice que cuando fue a votar el domingo al consulado, uno de los fiscales de mesa le dice: sos algo de Rodolfo Kusch, el filósofo. Bueno, mirá cómo de los mirá cómo va. Roma conocía y lo reconoció a Ricardo Wari Kusch. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo esta participación. Creemos que es bueno acercarnos cada tanto en momentos que a veces hay confusiones al pensamiento de Kusch, que siempre ilustra, ilumina, o por lo menos incita a buscar y a restituir la verdad. Exacto. Sí, es un gran motivador, es un filósofo que nos abrió puertas, Daniel, nos permitió abrir caminos propios también, digamos. No se quedó simplemente en una cuestión de exponer su propio modelo, ¿no? Creo que nunca pretendió eso. Y eso es muy valioso. Y se animó. Era un hombre que se animó a vivir lo que pensaba y lo que sentía. Lo que sentía, pensaba. Bueno, muy bien. Matías, un abrazo y muchas gracias. Gracias Daniel, gracias a la radio, y también un abrazo grande para ustedes. Muy bien, gracias.